Fuerte. Saludos a todos los que sintonizan en esta hora en vivo. Estuve haciendo unas promociones para este particular de este en vivo de hoy, que es algo en relación a eso que ven ahí. La novela de mi biografía
donde ya pues algunos de estos tóxicos de ciertas redes pues ya han tirado sus comentarios como que quién soy yo para escribir una novela basada en mi biografía, es decir, en mi vida. Que yo no soy artista, que no soy político, que no soy un deportista, etcétera. Por supuesto que no soy nada de eso, y sí soy músico, claro que sí, percusionista, rumbero de la mata, al igual que mi familia, mis hermanos, David Lamole, Poti, Papún, Georgie, Tito, que cantaba, Tito Ben, etcétera. Y sí vengo de una familia de rumberos, músicos de verdad, maestros de verdad, conocidos en todo el ámbito de la música tropical conocida como la salsa, la rumba, etcétera. Este dato se lo dejo ahí para que recoja un poco la lengua a esa gente que están como tóxicos haciendo comentarios. Explicaba yo en una de las promociones de lo que iba a empezar con este en vivo, explicando que aunque no soy nada de eso, de famoso y estas cosas, tampoco Nicky Cruz lo era. Si usted sabe de quién le estoy hablando, pues no solamente hicieron la película, Hollywood hizo su película, sino que también sacó los 2 libros que fueron exitosos, La Cruz y el Puñal, y Corre, Nicky Corre. Explicaba yo en esto de las promociones que yo leí esos 2 libros en prisión. Y créame, la vida de Nicky Cruz no es ni la cuarta parte de la vida que me tocó vivir a mí en ese oscuro mundo, del bajo mundo, valga la redundancia, que me tocó vivir a mí. Fue muy, pero muy fea y peor, 1000 veces peor de la que le tocó vivir a él. Él tuvo que lidiar con pandilleros, etcétera. Yo no tuve que lidiar solo con pandilleros, yo tuve que lidiar con sicarios, sicariatos. Tuve que lidiar con ellos y también tuve que lidiar con gánteres de verdad, gánteres, no de estos de Hollywood, de la pantalla, los reales. Así que lo que me tocó vivir a mí es mucho peor de lo que le tocó vivir a él en el bajo mundo, como pandillero. Y este libro que está ahí, que es este mismo, lo explica todo. La gente de mi barrio, de allá del sector Monacillo, de Río Piedras, Puerto Rico, saben que lo que digo es cierto. Y lo que está ahí, todo lo pueden confirmar porque todo se circunscribe especialmente al sector Monacillo. Ahí comienza todo. La mayor parte del libro se circunscribe a ese sector. Luego pues salgo de la isla y ya en Miami, pues allá se desarrollan otros eventos también donde involucra gánteres con los que tuve que lidiar también. Los asaltábamos, le quitábamos todo y eran gánteres de verdad, no de estos de ficción o de Hollywood, no, de reales. Así que yo vengo de un mundo fuerte, de una subcultura y del bajo mundo donde las cosas fueron terribles. Yo nací en Monacillo, es decir, nací en el Hospital Piñeiro de Río Piedra, pero toda mi familia de Monacillo, así que sí, nací en Monacillo y me crié ahí en el sector Monacillo. Mi vida fue una vida bien disoluta, desde los 13 años que me fui de la escuela. Tuve que desertar de la escuela y terminaron por dejarme fuera. Y seguí como un niño hiperactivo, con déficit de atención e hiperactividad, como me diagnosticaron luego que me envían, todo esto está en el libro, me envía una trabajadora social, le pide a mi madre que me lleven a hacer unas evaluaciones por cómo era yo. No, yo cortaba muchas clases, abandonaba la escuela y siempre estaba en pelea y todo esto, así que me enviaron a ese lugar para que me hicieran una evaluación. Allá pues me diagnostican como hiperactividad y déficit de atención ya a los 13 años. Esto fue el inicio de una lucha de mi madre para ver cómo entonces ella lograba canalizarme esta forma de ser como un niño hiperactivo. Me recetaron pastillas que me adormecían y mi madre viéndome sentado en el sofá, casi dormido, dijo, no, eso no es para ti. Yo prefiero verte por ahí corriendo como un salvaje antes de yo verte en esa condición en la que te encuentras ahí. Y flochó todas las pastillas, las botó. Así que yo seguí con mi vida de hiperactividad. Me convertí en un niño ratero. Robaba de todo lo que me pudiera producir dinero.
especialmente bicicletas, motor, hasta caballos, gallos de pelea. Desde niño fui gallero, me gustaban mucho los gallos de pelea. Y en ese sentido comencé también a ganarme un dinero, ya desde los 13, 14 años, etcétera, traqueando gallos de pelea, ayudando a prepararlos, alimentándolos. Fue una vida bien difícil. Ya cuando tengo ya 15 años de edad, pues estoy trabajando con un hombre de la barriada Corea de Monacillo que le apodaban Junior Cojo. Él tenía una gallera clandestina y en esa misma gallera clandestina tenía muchísimos gallos de pelea, y en ese mismo área donde estaba la gallera había un lugar, una esquina que la usaban mucho los jugadores de topo, para jugar topo y otros juegos clandestinos. Así que Carlos La Sombra empezó en ese mismo lugar también a reunir a ciertas personas para hablarle su propuesta, cuando comenzó a crear lo que se conoce como el bando de Monacillo. Yo, niño, entonces comencé a escucharlo porque ya había tenido con él un breve encuentro, ¿no? Él quería comprarme un perro dálmata que yo tenía, y cuando él lo quería solo era todavía un cachorro, aunque tenía como 6 meses. Y yo pues lo tenía desde que tenía los ojos cerrados. Mi madre me enseñó a criarlo a biberón porque tenía los ojos, lo destetaron hasta con los ojos cerrados. Y así lo crié. Así que cuando él me salió a comprarme el perro, que yo le dije que no, intentaron llevárselo, o sea, lo agarraron y se fueron a correr. Un joven de la barriada que le decían Freud. Pero mi tío lo vio corriendo con el perro, se escondió y le dio con un palo de rastrillo y lo hizo soltar el perro. A raíz de ese incidente me entero por uno de mis amigos que trabajaban traqueando gallo conmigo, que ese hombre que estaba reuniendo a las personas en esa área de la gallera para traer los mítines, que le decían Carlos La Sombra, le había dado una paliza a ese joven por intentar robarme el perro para vendérselo a él mismo. A raíz de eso que me dijo Flaco, mi amigo, pues comencé yo a escucharlo, le presté atención a lo que él le hablaba a esa gente allá, me acerqué y comencé a escuchar su propuesta. De esa manera fui diariamente prestando más atención hasta que me encuentro ahí mismo con Papo Chiquito, otro joven menor de mi edad que habíamos sido enemigos y nos hicimos amigos. Y él y yo éramos los menores en ese grupo. Y comencé así a militar junto a Papo Chiquito y después a mi amigo Luisito Maiquiqui más adelante con todo lo que tenía que ver con el bando de Monacillo. Dejé de ser ratero por todo lo que escuchaba que ese hombre hablaba en su propuesta del bando de Monacillo. Lo primordial que él presentaba, lo que él presentaba para que nosotros creáramos conciencia era que en ese lugar se habían estado violando mujeres, en ese sector Monacillo. Se habían estado violando mujeres y habían matado ya a varias mujeres que las habían violado y luego las mataron. Una de ellas, una mujer que le decían Doña Ana, sus hijos también eran mis amigos, eran de mi edad, y yo incluso llegué a comer en la casa de esa señora la comida que ella confeccionaba, una gran mujer. Así que la violaron y la mataron. Le dieron con un bloque, le rompieron la cabeza y la mataron cuando ella fue a las fiestas patronales en un área del sector Monacillo conocida como el Landrao a buscar a su hija, porque ya era hora de que ella subiera. Cuando fue a buscar a su hija no lo encontró, pero cuando regresaba cortó camino por un área boscosa que era de ese lugar hasta Corea, la barriada, y en esa área la interceptaron, la violaron y la mataron, etc. Carlos explicaba que todas esas cosas se tenían que terminar ya, no solamente en Corea, sino en todo el sector, y comenzó a explicar que las personas que estaban en tales prácticas había que ajusticiarlos, no solamente expulsarlos del barrio, que había que ajusticiarlos. Porque si esas personas sencillamente se expulsaban del barrio, lo volvían a hacer en otros lugares, lo que estaban haciendo. Era una práctica. Y así se comienza a trabajar contra la pedofilia y contra todo esto que estaba mal. Así también estar robándole a los pobres en el mismo área. Todo eso se tenía que terminar. Y esto me fue creando conciencia. Ya a la edad de 15 años comencé entonces a trabajar legal. Me fui a trabajar con un hombre, le decían Tony Banana, que recogía china y guineos en las fincas del área y se las vendía a los placeros en Río Piedra, en Puerto Mayor. Luego me voy a trabajar como soldador, es decir, ayudante de soldador, con un herrero. Hacíamos rejas y todo esto. Yo había comprado un carro
que me lo habían vendido teniendo yo 15 años sin tener licencia, un hombre al que apodaban Interesante de Residencial San Fernando, el muchacho del caserío sabe quién es, y se lo compré. Era un Chevy Nova, y él pues no tenía transporte porque la camioneta del taller se la había averiado, así que él me dijo, yo voy a conducir el carro, así que vamos a hacer unos chivos, como dicen en Puerto Rico, unos trabajos, y yo te voy a estar pagando $40 semanal, más alimento y gasolina para el auto, etcétera, y acepté. Pero ¿qué sucede? Que luego mi padre se entera que yo compré ese auto y me hace regresárselo a este hombre que apodaban Interesante, y se lo regreso. Ya no tenía transporte. Por eso tuve que dejar de trabajar en ese lugar. No pude porque ya no tenía transporte y él lo que necesitaba en sí era el auto. Mi padre me ayudó y habló con unos amigos y me contrataron para que trabajara en un taller de hojalatería y pintura. Ahí comencé a trabajar. Mi amiga Marisol, que fue la que me convenció, que es parte de la historia del libro, desde los 13 años hizo amistad conmigo y esa amistad fue intensa, un romance, una amistad muy, muy grande hasta ya adulto, y sería muy bueno que leyeran esa historia. ¿Qué sucede? Que ya yo estoy trabajando en este taller de hojalatería y pintura. Un viernes salgo, ya yo tenía unos 16 años, salgo del taller, voy cruzando la carretera y este hombre con el que yo había trabajado como soldador estaba medio borracho y se para a discutir conmigo. Ya habíamos tenido varias discusiones días antes por faltarle respeto a mi familia, a mi madre, etc. Y habíamos discutido. Pues entonces me intercepta y comienza a discutir y me agrede, me dio una bofetada y yo cogí un cuchillo y me defendí y lo maté. Tenía 16 años, era una persona mayor, fuerte, y no tenía de otra manera. A los 16 años yo era bien flaco, era un jovencito delgado y terminé siendo llevado a la industrial de Mayagüez. Mi padre y mi cuñado en aquel entonces, Chu, que era el novio de mi hermana Julita, pues me buscaron con mi hermano David por todas partes para ellos mismos entregarme. Porque el Escuadrón de la Muerte, los boricuas saben quiénes eran esa gente, desde teniente, etcétera, de la policía, agente, sargento, etcétera, de la policía, la gente. Era un escuadrón corrupto y eran amigos de ese hombre que yo había matado y de su hermano que era policía. Así que me estaban buscando para matarme. Mi padre estaba aterrado porque ellos mismos habían ejecutado a mi tío, a que le apodaban Cano Plumilla, que era amigo también de Carlos La Sombra y de los viejos del grupo del bando de Monacillo que se acababa de formar. Y ellos lo ejecutaron en Corea. Ellos llegaron con sicarios, se bajaron de sus autos rotulados del gobierno con sus tablillas y todo, y ahí lo que hicieron fue bajándose y lo ejecutaron, lo mataron. Y mi padre pues tenía una batalla visitando la prensa de Puerto Rico, los periódicos rotativos más famosos de Puerto Rico, y visitándolo para que se hicieran los reportajes y se buscara la manera de que el caso no se cerrara y se hicieran las pesquisas, porque estos corruptos le habían matado al hermano, mi hermano gemelo, idéntico a él. Y esta era una batalla. Ahora se entera de que ellos me están buscando porque yo acabo de matar a una persona que era de los amigos de ellos y que el hermano de esa persona era policía también. Así que comienzan ellos a buscarme. Cuando dan conmigo, ellos mismos me llevan al cuartel. Mi padre habla con un hombre que tenía mucho poder en el cuartel judicial de Atorrey, conocido como Pepe, el sargento de la barriada Monacillo. Su hijo, años antes, había sido encontrado muerto en un Camaro que acababa de comprar nuevo, con una supuesta sobredosis. Fue ejecutado también porque había asaltado a unos gánteres que trabajaban también con esa gente. Porque esa gente se dedicaban, el que conoce la historia del Escuadrón de la Muerte de Puerto Rico sabe de lo que hablo porque hay libros y todo escrito. Ellos se dedicaban, ellos asaltaban gánteres. Y toda la droga y todo el rico sabe de lo que hablo porque hay libros y todo escrito. Ellos se dedicaban, ellos asaltaban gánteres. Y toda la droga y todo el material del bando de Monacillo, y es bueno que se vaya conociendo, porque son cosas que son reales. Y estas personas, pues de un modo u otro, desvivieron a este joven. Y ahora el padre de este joven, un hombre con mucho poder en el centro judicial, mi padre habla con él, le explica todo y él mismo mandó a que me llevaran, mi familia, mi padre, mi hermano y mi cuñado van también detrás del auto de la policía que me va llevando para entregarme en la institución Roosevelt en Atorrey de menores.
me siguió mi padre, mi hermano y mi cuñado para asegurarse que los que me estaban llevando para entregarme no se desviaran y me entregaran al escuadrón de la muerte. Cuando ya yo estoy ahí, ahí comienza una vida distinta y diferente a lo que ya yo como joven había empezado a vivir. La conciencia que había creado Carlos La Sombra en mí, que yo ni tenía idea que me iba a servir en algún momento, me sirvió mucho en ese lugar. En ese lugar pues me encuentro con personas como Viejo Pulliza, Robert Pulliza, hermano de Viejo, me encuentro con él y otras personas que ya conocía del barrio. De ahí comencé a vivir una vida distinta, comencé a pelear para darme a respetar, hacer cuchillo con todos estos amigos y empezamos unas batallas de acuerdo a lo que yo había escuchado a Carlos La Sombra en ese tiempo en que yo estaba todavía como un joven ratero y me empezó a cambiar su concientización. Entendía que el estar abusando no era correcto, que los que le gustaban asaltar a los demás y que empecé a combatir en la juvenil también todo eso yo, ahora con otros jóvenes. Y de ahí comienza mi vida a tomar otro sentido, como pandillero, como que tenía algo que era parte de algo bueno de mi barrio, algo que me ayudó a mí a dejar de ser ratero y me comencé a adentrar en el mundo laboral a buscarme un dinero legal hasta que tuve este problema que me llevó a la juvenil. Este fue el inicio de una vida disoluta en el bajo mundo. Estuve así en la juvenil de Mayagüez, apuñalé a otra persona, allá me trancan en lo que se conocía como la nave del olvido. Pasé un montón de vicisitudes en la juvenil en guerra, toda esta guerra, todo está escrito, son 820 y pico de páginas. Todo está escrito aquí, así que yo trato de parafrasear y trato de ser breve, ¿no? En algunas historias que son largas, en las cortas, porque todo está ahí escrito. Así yo llego y salgo entonces de Mayagüez y llego a la Florida. Allí en la Florida comienzo una vida junto a mis primos, los dos eran prófugos de la justicia, dos bandidos, bregando con gánteres, trabajando con gánteres de verdad, gente que traficaba muchísimos kilos de droga y eran gente pudiente. Mis primos estaban muy conectados con ellos, pero también mis primos eran asaltantes. Les gustaba asaltar a esas mismas personas, los gánteres. Tenía otros amigos gánteres que cuando querían sacar del medio a la competencia, le daban todos los datos y ahí nos íbamos y acabábamos con esas personas en el concepto de quitarle todo. No que los matábamos, sino que les quitábamos todo. Muchas veces los dejábamos amarrados y nos iban. Cosas que fue muy malo en el concepto de que, en el sentido de que nos empezaron esas mismas personas a perseguir y comenzaron las guerras. En ese sentido, ahora con gánteres de verdad, no con pandilleros ni nada, con gánteres de verdad en la Florida. Y así seguí esta vida disoluta. Cuando en un momento dado yo me encuentro en prisión y veo la película de Tony Montana, esta de Scarface, me fui en retrospectiva porque esa película la sacan precisamente del tiempo en que yo me encontraba en la Florida. Cuando llegaron estas personas del Mariel, que los metieron debajo de un puente, hicieron los campamentos debajo del puente donde los estaban metiendo a todos, porque engañaron al presidente de los Estados Unidos, Carter, a Jimmy Carter. Lo engañó Fidel Castro, estas personas lo engañaron. Se supone que las personas que iban a liberar eran gente que tenían familia en los Estados Unidos y que era de la clase obrera, trabajadores. Pero Fidel Castro tenía un problema, que tenía un hacinamiento brutal en Cuba. Las cárceles estaban abarrotadas y el gobierno no tenía suficiente dinero para seguir manteniendo a todas esas personas. Tenía que soltarlo de esa manera o comenzar a ejecutar a los presos. Así que engañaron a Jimmy Carter y enviaron del Mariel, se abrieron el Mariel y enviaron para los Estados Unidos lo que los mismos cubanos de la Florida denominaron, categorizaron, los denominan como la escoria de Cuba. Los mismos cubanos, esto no fue ni los morenos anglosajones, ni los latinos, los mismos cubanos. Los cubanos residentes en Cuba, en los Estados Unidos, los denominaron así, la escoria de Cuba, porque los conocían. Ellos estaban esperando, muchos de ellos, que enviaran a sus familiares, gente trabajadora. Y en lugar de eso, lo que le enviaron fue todo lo que estaban en las cárceles. Esto fue un caos en la Florida. Esto comenzó una cacería del gobierno a muchas de estas personas
porque había muchos que eran trabajadores, pero muchos otros eran de lo peor. No solamente eran violadores, era de lo peor, créame, de lo peor. Los periódicos y las noticias diarios en la Florida, violaciones en las playas, en diferentes partes que se metían a violar y abusar. Y así por esas personas que hacían eso, a los que llegaron también con ellos, aunque los sacaron de las cárceles, no eran así, también los perseguían igual y los denominaban igual. Yo tuve amigos de esas personas, algunos de los amigos, y usted en ese libro los va a leer y va a saber quiénes son, todo lo que pasó. Y de ahí es donde se hace la película esta de Scarface. Yo estuve en ese tiempo en la Florida y todo lo que ustedes ven de los asaltos, los gánsteres y todo, nosotros estábamos envueltos en la vida real en eso. Todavía hay personas como mi amigo Chin, que lo tengo también en mi cuenta de Facebook, que aunque él no era uno de los que asaltaba a los gánsteres, era uno de los que se pasaba con mi hermano y vivía en el mismo complejo residencial privado, donde mi hermano tenía su apartamento y él desde que yo llegué siempre dándome consejos, y hay retratos que yo los he puesto también en las redes sociales donde él está en una esquina al lado mío porque yo estaba boxeando y en una de las peleas él es el que está en la esquina y sale en el retrato conmigo en el cuadrilátero. Él es Chin, un veterano también pensionado. Él también sabe de lo que yo estoy hablando, porque él sabe toda la historia completa porque estaba ahí, se pasaba dándome consejos. Así que todo esto es algo que es parte de mi vida. Yo tuve una vida bien fuerte. Después de la Florida yo tengo que regresar a Puerto Rico por diferentes vicisitudes que ustedes cuando compren el libro lo van a poder leer. Porque como le digo, son 800 y pico de páginas y no las voy a estar hablando de todo al dedillo. No, tengo que ir haciendo breve, ¿no?, comentarios y explicando cosas. En ese sentido yo viro de la Florida y yo llego a Puerto Rico. Después que por allá hicimos y deshicimos. Había ido con una ilusión de ser un boxeador profesional y todo esto se tronchó, y usted va a saber por qué se tronchó cuando lea el libro. Por eso continué con esta vida disoluta saltando a los gánsteres. Cuando entonces llego a Puerto Rico, Carlos La Sombra ya lo habían matado. Carlos La Sombra lo mataron en el 81 en el presidio. Yo explico eso en el libro, cómo fue que lo mataron, cómo fue que lo entramparon, quién fue el que trató de bajar para ayudarlo, todo detalladamente está en el libro. Pues a raíz de la muerte de Carlos La Sombra se crea un hacinamiento brutal en las cárceles de Puerto Rico, porque viene un motín terrible. La gente del barrio mío, del sector Monacillo, que era el grupo del bando de Monacillo, comienzan la guerra en venganza, represalia. Y el presidio es baratado, y tienen que sacarlos a todos los presos y llevarlos a diferentes instituciones, entre ellas la principal, la 308, la regional de Bayamón. Esa cárcel se convirtió en una cárcel con un hacinamiento brutal, que a los presos los ubicaban en los salones, el área que era donde daban clases, y la capilla, ahí metían a los presos a dormir, de tan hacinado que estaba ese lugar, un hacinamiento brutal, que hasta en admisión aquello no se podía dormir allí. Pues ese año, cuando matan a Carlos La Sombra, comienzan también a extraditar a los hermanos mayores del barrio de Monacillo, entre ellos a Papo Monacillo. Aquí pues hay un detalle bien importante. Yo explico en el libro que los amigos nietas de la asociación, los que conocen, los que saben, pero los que no quieren entenderlo o se quieren hacer los desentendidos, les va a molestar, pero lo voy a seguir diciendo y está escrito ahí. A la gente del bando de Monacillo los traicionaron, ¿sabes? Hubo una traición a los grupos de Carlos La Sombra, a los ideales de Carlos La Sombra. Lo traicionaron para controlar lo que ya Carlos La Sombra tenía jertado, que se conocía como la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, donde se esperaba que todos los confinados se unieran, todos, para pelear contra todas las violaciones de derechos en las cárceles de Puerto Rico y combatir de paso a todos los violadores en las cárceles y a todos los abusadores que le quitaban las pertenencias a los otros confinados, que su familia le llevaba un paquete por visita y tan pronto salía de la visita lo asaltaban y le quitaban todo. Combatir a esa gente también. Era todo algo que se había trabajado, era un plan que se estaba fraguando, pero con mucha dedicación. Por eso usted ve a Carlos La Sombra,
cuando usted busca en Google que lo tienen trancado en una celda, siempre usted busca el nombre de Carlos La Sombra y lo encuentra en Google detrás de un calabozo, detrás de una celda es un calabozo. La Administración de Corrección lo trancaba cada vez que él trataba de dar meeting y explicar, crear conciencia que era necesario que todos los presos se unieran para combatir a la Administración de Corrección y a todo el abuso que los confinados insectos estaban cometiendo en las cárceles. Esto fue una batalla audaz y por esto matan a Carlos La Sombra. Lo matan porque si esto se llega a ejecutar y se llega a concretar como él lo estaba trabajando, aquellos pudientes gánteres que en las cárceles tenían control por los negocios ilícitos y todas estas cosas, se les iba a caer el kiosco, el negocio se les iba a caer. Y ellos no estaban de acuerdo con eso. Y esto trae unas guerras espantosas. Unas guerras que créame, que hasta el día de hoy todavía existen en las cárceles de Puerto Rico. En la cárcel 308 de Bayamón, donde el hacinamiento fue brutal, ahí se picaban todos los días 2 o 3 presos. Los mataban, pero no solo los mataban, se picaban en pedazos, los descuartizaban y los metían en bolsas plásticas de basura y los tiraban al basurero picados en pedazos. Todos los días se encontraban en la basura cadáveres picados, descuartizados. Algunos no aparecían partes porque decían que las habían flochado y nunca aparecieron. Esos eran esos días oscuros en las cárceles, unas guerras brutales, unos asesinatos atroces, espantosos. Y de todo esto yo hablo en el libro. Yo llego entonces, después que matan a Carlos La Sombra, llego a Puerto Rico y caí preso por una historia que está ahí, que la voy a hacer más corta. Me llevan de vuelta a la cárcel ya como joven adulto. Y llego a esa cárcel, la 308, a finales del 1981. Cuando yo llego ahí todavía, lo que se conoce hoy en día como la Asociación Nieta, se estaba empezando a formar, se estaba empezando a organizar. Estaba molesto, muy molesto yo. Así mis otros amigos y hermanos del barrio, del bando de Monacillo, del barrio Monacillo, el sector Monacillo. ¿Por qué estaban molestos? Estaban molestos porque todo lo que Carlos La Sombra había trabajado había sido usurpado. Había sido usurpado y camuflada como que era el seguimiento de lo que él había empezado, cuando no es real del todo. Hay cosas que sí, pero no del todo. Porque no solamente es el nombre, la hermandad de Puerto Rico de confinados, la hermandad de confinados de Puerto Rico, lo que no le dieron y le pusieron la Asociación Nieta, sino por lo que comenzaron estas personas a trabajar en ese sentido. Empezaron a hacer unas cosas que estuvieron muy fuera verdaderamente de lo que son todas las normas, todas las reglas y todo lo que se estaba ejercitando desde que estaba Carlos vivo. Esto de que si los nietas que levantaban, que Carlos tenía un libro, que levantaban un bebé y lo presentaban al aire y gritaba el jíbaro de la montaña, nieta, 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 y que de ahí sale el nombre de la Asociación Nieta por ese libro, que lo que hacían estos jíbaros es otra mentira. Cuando yo enfrenté eso, el que estaba entonces como líder, que lo voy a llamar Cava, para no decir su nombre completo, como lo digo también en el libro, el que sabe, sabe, lo enfrentamos con otro de mi barrio, que se conoce como Pangüí, y otro que era de Vista Hermosa, pero que estaba viviendo ahora en Puerto Tierra, Dr. J. Rafita. Cava y Garín me dijeron, mira, esto es mejor, vamos a dejar esto así como está, nosotros sabemos esto se va a arreglar con el tiempo. Las cosas tienen que empezar a caer en su lugar, pero esto, si se trata de aclarar ahora, va a traer confusión. Yo le expliqué que Carlos La Sombra era un hombre que la gente del sector Monacillo, los de Corea, que sabemos, conocemos y lo conocíamos a él era un hombre de muchos refranes. Usted, si era del sector, lo escuchaba a él cuando veía a las personas del sector, le decía, decencia, qué nitidez, qué elegancia, chacal, ¿para dónde va? ¿Qué es la que hay, chacal? Mira, canalla, ¿qué es lo que pasa, canalla? Y toda esa forma de parafrasear de él era así. Pero sobre todo él tenía una frase, que él decía mucho, nieta, por no decir puñeta, y perdóneme la expresión. Cuando estaba algo que como que se le estaba complicando, en vez de decir la palabra puñeta, que es muy usada en Puerto Rico, él por no decirla completa, como era su manera de ser, él decía, nieta, esto se tiene que arreglar de esta manera, que sí, y era así. Esa es la palabra. Nieta no es
eso que le presentan, que todavía hoy en las cárceles de la Asociación Nieta siguen dando seminarios y concientizan a algunas personas como que eso es del libro que sacaron, donde el jíbaro del campo levantaba el bebé y gritaban, nieta, nieta, nieta. Eso es mentira, no existe tal libro, eso es mentira. La palabra nieta sale de eso que le acabo de decir, que Carlos La Sombra lo utilizaba como un diminutivo de puñeta, nieta, por no decir la palabra completa. Carlos era un hombre de muchas frases y él era así. Y esa palabra se tiene que entender para que la gente ya dejen la falacia y comiencen a tomar todo esto en serio. Yo di seminario durante unos años en la cárcel y explicaba todas estas cosas. Y muchos líderes me veían, olvídese, que querían verme, yo creo que 7 pies bajo tierra, por lo que yo le estoy explicando, concientizando. En esos días no se permitían, cuando yo llego a la 308, a finales del 81, no se permitía que se gritara ñeta. La asociación todavía trabaja con el grito ñeta, 3 gritos ñeta, cuando se va un líder o cuando hay un triunfo, cualquier cosa, asociación, ñeta, los días 30 en memoria de Carlos La Sombra, asociación, ñeta, ñeta. Y ese grito no se permitía. Cuando se gritaba, la administración de corrección nos inundaba la cárcel de gas lacrimógeno, porque entendía que ese era un grito de guerra. Entendía que eso era una de las cosas que Carlos La Sombra, cuando discutía con ellos, que estaba molesto, decía, ¡nieta! Y lo entendían. Y nos tiraban gases lacrimógenos. Así que hubo un momento que tuvimos que cambiar el grito ñeta por una plena de Puerto Rico, que decía, el que hierro mata, pues le llega el día, y el que hierro también morirá. A ti te quitaron la vida y esos insectos no la pagarán. Pero olvídese de eso, que eso fue peor. Nos tiraron el doble de gas lacrimógeno. Así que decidimos por continuar dando el mismo grito, ñeta. Y así seguimos. Toda la historia yo la tengo ahí en ese libro de la A a la Z, porque son cosas importantes. No solamente todo lo que comienza, estas guerras en las cárceles, mi vida, cómo me fui desenvolviendo en todo esto, los conflictos. Después yo salgo, porque desde que yo llego a esa cárcel, a la 308, y me siento a hablar con mi amigo Pangüí del barrio Monacillo de Corea, que todos los del barrio lo conocen. Y Pangüí me dice, macho Miguel, que no te digo, que él me decía canallita por mi tío Cano Plumilla. Después me empezaron a llamar ya como adulto canalla. Las cárceles, la gente del sector Monacillo, los viejos que sabían, del bando de Monacillo, como Gelo Martillo, que aunque era de Caimito, era del bando de Monacillo, y Alomar, que aunque era de Gelo, Alomar, que aunque era de Lloren, era del bando de Monacillo también, desde la Libre Comunidad. Y ellos me conocían a mí así, por ese nombre. Entonces Gelo, cuando llego al Monoloro en el 85, la cárcel de máxima de presidio, le decían el Monoloro, la Yuti, me dijo, ya no se te puede decir canallita, mira, tacho, estás grandísimo, canalla. Y desde ahí me empezaron a decir canalla. El que me puso el nombre de canallita fue mi tío, Cano Plumilla, porque ese nombre lo utilizaba mucho Carlos La Sombra. Él se expresaba mucho así de los jovencitos. Y le decía chacal, canallita, ven acá y estas cosas. Por eso mi tío me empezó a llamar así, me quedé con ese nombre. Entre la gente del bando de Monacillo, los que saben. El asunto es que cuando yo me entero de lo que me está diciendo Pangüí, del hombre que entonces estaba como interino, después que matan a Carlos La Sombra para sustituir a Carlos La Sombra, no solamente en el bando de Monacillo, sino para darle seguimiento al plan de Carlos La Sombra de llevar a cabo lo que se conocía como la unión de Puerto Rico, de los confinados de Puerto Rico, la hermandad de confinados puertorriqueños en Puerto Rico, y la cambiaron el nombre por los Nietas. Esto pues no fue Carlos, estos fueron los que entonces, como ese hombre que lo sustituyó, que se conocía como Sammy. Este hombre, cuando a mí me dicen que es el interino de Carlos La Sombra, yo me amotiné, me molesté muchísimo, y Pangüí me dijo, y el mismo Cava, que era el líder del pueblo, dijeron, cógelo con calma, y el segundo, Alga, Garín, cógelo con calma, tranquilo, las cosas van a caer en su lugar poco a poco. Y yo, pero ¿qué pasa? Le quitan el nombre, el bando de Monacillo está ahora en una situación bien fea, porque Papo Monacillo y los demás los extraditaron para los Estados Unidos,
Y tienen ahora uno de los cuantos muchachos también en cárceles que están siendo controladas por los insectos y la vida de ellos está en peligro. Mientras tanto tienen este hombre como interino y está mandando que no se diga nada ni se haga nada. Quitaron también todo lo que se estaba haciendo de amigos y familiares para que devolvieran a nuestros hermanos mayores del bando de Monacillo a Puerto Rico. Se los dejaron arrollados, eso es traición. Cállate, no digas eso aquí, menor, no hable de eso aquí así, deja que las cosas caigan en su lugar, a lo que me decían. Y yo bien molesto. Ese hombre entonces se hace algo como que iban a hacer en las cárceles un tipo de elección donde con unos hermanos se iban a poner de acuerdo a ver si elegían a ese hombre o a otros que iban a poner como candidatos. Entre ellos estaba uno que le decían Gallego, el Cojo, y Cheo Pizarro, también natural de Corea, Monacillo, para que sustituyera a lo que se iba preparando todo y entonces después se pusiera formalmente unas elecciones, etcétera. ¿Qué sucede? Que nada de eso se hizo. De la noche a la mañana salió ese hombre que lo tenían como interino, como que fue elegido el líder máximo de la ahora llamada Asociación Nieta, el bando de Monacillo, donde único aparecía era en los periódicos como El Vocero de Puerto Rico, Nuevo Día, Claridad y otros periódicos. Decían que los que estaban matando, exterminando a todos los presos que encontraban picados en pedazos, era el bando de Monacillo. Era lo único que se acordaban del bando de Monacillo. Porque ese hombre se olvidó del gente del bando de Monacillo, se dio a su tarea de hacer que se olvidaran y que no hicieran fuerza para que trajeran a los que se habían llevado extraditados para los Estados Unidos, porque si los traían le quitaban esa posición, no iba a ser más el líder máximo. Y yo estaba muy molesto y les voy a explicar por qué. Y sé que los confinados me escuchan, pero escuche bien, porque lo que yo estoy es creando conciencia y existe un barrio todavía en el sector Monacillo que son la gente que van a dar fe de lo que yo estoy diciendo, y también los familiares de esa persona. Ese hombre, que yo lo explico en el libro, que eligieron como el líder máximo, el primero líder de la asociación que sustituyó a Carlos La Sombra, era un sátiro, un violador. Un sátiro de lo mismo que Carlos La Sombra estaba castigando, persiguiendo y hasta ejecutando, porque eran violadores y pedófilos. Ese hombre era uno. Y yo lo traté de explicar y me dijo, pero sí. En aquel entonces, Pangüí lo mismo, y esto fue una cosa espantosa. Yo estaba muy molesto, al igual que otros hermanos míos de Monacillo, del sector Monacillo. Estábamos muy molestos, porque ese hombre fue el que mató a doña Ana, esa mujer de la que yo le estaba hablando ahorita, que fue a buscar a su hija a las fiestas patronales, y cuando ella viraba, la interceptaron en un área boscosa donde ella cortaba camino como otro para llegar a la barriada Corea. La interceptaron, la violaron. Él y otro que ya está loco, que no voy ni a mencionar el nombre, la interceptaron, la violaron, cogieron un bloque, después que la terminan de violar, para silenciarla, le partieron la cabeza, la mataron. Ese hombre. Entonces, habían personas que sabían eso, del área de Vistahermosa, que esto también está en el sector Monacillo. Pero como eran amigos de ese hombre y se iban a sentar al lado de él, la ansia de poder, sin importarle que habían traicionado un ideal noble que lo había empezado Carlos La Sombra, dejando arrollado en cárceles de los Estados Unidos a nuestros hermanos mayores del bando de Monacillo, no solo a Papo Monacillo, sino a los otros. Y a otros que estaban en cárceles pilladas como Campamento Punta Lima, entre otros campamentos, donde en ese mismo campamento los insectos acabaron con otro de los amigos de nosotros, el bando Monacillo, que nunca apareció porque lo desaparecieron, que se conocía como Julio Olguare. El que sabe, sabe. A Eric Castro, del sector Monacillo, uno de los pilares del bando de Monacillo, lo dejaron arrollado también en esas cárceles controladas por insectos, enemigos de los que se estaban muriendo, de los que se estaban desviviendo, debo decir. Ese hombre que pusieron como el líder. Yo le declaré la guerra, me mandaron a callar, me dijeron, pero cuando yo salí entonces, de nuevo, de esa cárcel, empecé con él una guerra atroz. Empezó a mandar sicarios para que me mataran, porque yo seguía haciendo fuerza para que ese hombre lo destituyeran, le quitaran ese poder y que lo justiciaran por sátiro también. El hermano de ese hombre que mataron, de ese joven que era de mi edad, ese joven que él violó, el sátiro ese que se conocía como Sammy, lo violó y ahora lo pusieron como el líder máximo, el primer líder de la asociación, se llamaba Fernán.
de Monacillo. Su hermano se llama Gilbert, está vivo todavía. Y todo el mundo en el sector lo conoce. Los dos amigos míos de la crianza. Y él, ese sátiro, fue el que lo violó y lo mató. Y a ese fue que eligieron. Entonces eligen a otro que está al lado de ese hombre, parte del liderato máximo, a otro que se conocía como el Negro Yopi. Otro sátiro que fue el que violó a doña Ana y la mató, le dio con un bloque y la mató. Así que usted se podrá imaginar cómo nos sentíamos muchos de indignados, molestos, rabiosos, que éramos del bando de Monacillo, de donde nace la Asociación Ñeta. Trataron de silenciarme, me trataron de matar, me enviaron sicarios al barrio. Tuve una guerra atroz y le hacían creer a los Ñetas que yo era sicario, que estaba matando gente por contrato. Para que no supieran mis hermanos los Ñetas, los que estaban ahí de buena fe, sin entender qué era lo que esa gente estaban haciendo, creyendo que porque eran del área, del sector, eran gente clara, para tratar de silenciar todo y que ellos no se enteraran. Este hombre es un sicario, está matando por contrato, y así me pusieron un precio en la cabeza. Así me bajaron el dedo en las cárceles de Puerto Rico. Y con todo y eso, cuando a mí me arrestan en el 85, entré al pueblo, al presidio. Allá se prepararon todo para matarme. Yo entré a un lugar, una sesión que se conocía como el Sedazo en presidio, cuando me arrestaron y me ingresaron a prisión. Me habían dicho, no entres ahí. Amigos míos, Mickey, no te metas, vete, te van a matar para que me maten. Pero yo no me le voy a ir a correr a estas cucarachas. Al que tienen que matar son estas personas, etcétera. Tenían todo preparado para matarme. Mi amigo, les voy a decir, son estas personas, etcétera. Tenían todo preparado para matarme. Mi amigo, les voy a decir su nombre. Pero yo entré, no me fui. Cogí la cama que me asignaron, la filoteé, como dicen, no, le puse la sábana, la arreglé, me acosté y me encomendé a Dios. Perdóname por mis pecados, hasta aquí llegué, recíbeme. Cerré mis ojos de una manera inexplicable. No hago más que cerrar los ojos, me quedé dormido. Cuando yo abro los ojos, ya estaban saliendo los presos a desayunar, había amanecido. Y el mismo ruido de los confinados saliendo fue lo que me despertó. Y cuando miro para los lados, los veo que van a salir a desayunar y veo a Frank que me mira de lejos y mueve la cabeza y me dice, Tacho, tú sí que los tienes, hermano. Me dijo, te iban a matar esa gente, yo no sé, esa gente se asustaron de verte a ti con la tranquilidad que tú te acostaste. Y no hicieron nada. Lo tenían todo planeado, porque había una orden de ese líder que le decían Sammy que me mataran, aunque ya Sammy lo habían matado ese mismo año. Lo mataron precisamente porque hizo con un confinado que le decían Chamono lo mismo que hizo conmigo. Mandó sicarios a que le mataran al hermano Lacalle. Porque el hermano de este hombre que le decían Chamono tenía un punto en la pompa que se conoce como la pompa entre las Amelia y Cataño. Y el que tenía la competencia con el hermano de este hombre, de Chamono, era amigo de Sammy. Y Sammy iba a recibir un dinero. Así que mandó sicario para que mataran al hermano de Chamono para que su amigo se quedara con ese punto. Chamono trató por todos los medios de que se hiciera justicia. Y le hicieron lo mismo, más o menos hacían tratar de silenciarlo. Cállate que sí. Chamono se comunicó conmigo. Eri Castro me entregaba las cartas. Eri tenía a su hermano, a Mickey, en el Mono Loro, en las máximas. Empezó a hacer contacto conmigo. Chamono le llegó a las máximas y lo mató. Otro apuñalado, lo acabó con él, lo mató en el mismo Mono Loro, en las máximas. Y a Chamono lo trataron de matar la asociación, tuvo que irse, huir, a esconderse. Lo declararon como a mí, enemigo de la asociación, haciendo nosotros las cosas correctas contra esas cucarachas que habían puesto como líderes. Yo seguí dando la batalla porque la mayoría de los Ñetas, el 99% eran gente buena, gente humilde, que estaban engañados. Porque todo el que sabía algo de una manera o algo lo silenciaban para que esta basura quedara debajo del tapete de la alfombra y nadie lo supiera. A mí me trataron de matar de mil maneras. Yo hablo de eso en el libro. La mano de Dios es lo único que yo pongo, que es lo único que explica de que no lo hubieran podido hacer, que no lo consiguieran.
porque lo trataron de hacer de mil maneras, créame. Los sicarios que Sammy mandaba, como que mandaron también a matar al hermano de Chamorro, se murieron todos, todos. Entonces Sammy comenzó, antes de que mataran a Sammy, a atribuirme eso a mí. Y lo que le decía a todos en las cárceles, cuando ponía el so pena de muerte para que me mataran en la calle, mandó cartas a los bandidos y gangres en la calle en Puerto Rico, que como las entregaban, que eso lo saben la gente del sector, los viejos. Cartas donde no solo mandaba que me mataran, en las cartas decía que me tenían que matar y mi cuerpo lo tenían que colgar en el palo de Jobo, en el centro de la barriada Corea, que todo el mundo lo viera con un mensaje, que el que se pusiera a él, etcétera. Y lo que hacían los gánteres era que me llamaban y me entregaban las cartas, mira, porque se fueron a favor mío, porque entre ellos estaba Eri, que lo habían dejado arrollado, ese hombre, para que no lo sacaran, porque esperaban también que lo mataran en esa cárcel los insectos. La misma gente, Gallego, el cojo que sale, también estuvo al lado mío. Todos se fueron estaliniendo y todos estuvieron conmigo, contra ellos. Él engañando a todo un liderato, engañando unas cárceles. Y yo tuve que dar una batalla que usted no tiene idea. Porque aunque en el 85, cuando entonces me trancan, ya no existía la orden de que me ejecutaran, estaba vigente. Y sus seguidores estaban ahí también, parte de ellos. Y ya lo tenían todo arreglado. El segundo de pueblo, el segundo líder de la población, se me acerca al Bisu. Me dice, esta gente te quieren matar como quiera. Aquí están la gente de Sammy. Ellos saben que yo no soy parte de esto y yo no me voy a prestar para esto. Y te lo estoy diciendo, te estoy dando luz. No te duermas, no te descuides. Porque se está haciendo un movimiento para matarte. Yo lo sé. Mi hermano Georgie se encontraba en esa cárcel. Él fue el primero que corrió a buscarme por la mañana cuando ya abrieron los portones para desayunar junto a Chiga de Corea. Y otros muchachos me fueron a buscar armados. ¿Está todo bien, Mickey? Que sí, esta gente te quiere matar. Yo lo sé. Y me fui con ellos para el edificio donde ellos iban, para la misma sesión. Me mudé para allá. Allí estaba mi amigo, que saludo, Evaristo, criado conmigo, mi amigo de la infancia. Estudiamos en la escuelita elemental también. El hijo de Teco estaba allí también. Noel Bacalao, también mi amigo de Corea, de la infancia. El Nene Pizarro, gente del barrio de Monacillo, Chiga, etc. Después llegó mi cuñado Chu, también estaba allí. Allí había otros, como Iván Piri el Cojo, no Iván eso era un insecto, Piri el Cojo. Piri el Cojo era otro que fue acusado de gatillero, decían que era gatillero de Carolina, el pueblo de Carolina, y era pudiente. Y Piri el Cojo se me acerca también y me dice, esta gente, si entran a este edificio, si entran a esta sesión, se mueren, de aquí no van a salir. Tenía un arma de fuego. Y me dijo, de aquí no van a salir. Así que yo me tuve que sentar con él, hablar con él en una celda. Y le expliqué. Le dije, si usas esa arma de fuego contra uno de esta gente, nos van a regalar a toditos nosotros para otras cárceles y vamos a hacer presa fácil. Vamos a caer entrampados. Así que si entran, vamos a usar cuchillo. Nada de pistola. A menos que no llegue a un punto donde pero nada de eso. Y así se hizo las cosas. Estábamos siempre pendientes. En un momento, Albizu está hablando conmigo y yo le digo a Albizu, ¿tú sabes qué? Yo quiero ver las caras de toda esta gente. Consígueme una reunión, que se reúna el liderato máximo y yo voy a sentarme en un medio, un cubo. Y que ellos me traigan todas las pruebas que ellos tienen de lo que Sammy decía de mí, que yo mataba por contrato. Si eso es así, que me maten ahí si tienen esas pruebas. Pero como yo sé que no las tienen, porque eso no es verdad, yo voy a ir. Mi hermano Georgie, la gente de la sesión me decía, tú no vas para allá, olvídate de eso, no voy, yo voy a ir. Te van a matar. El mismo Albizu, el líder 2 de la población, me dijo, no te metas ahí, Mickey, olvídate de eso. Así se hizo, fui. Se hizo la reunión, Tito Catana del barrio lo sabe porque él estaba en esa reunión y está por allí también. Se hizo la reunión, estaban armados. Si las cosas salían de una manera, pues me mataban. Y yo pues, todos lo preguntaban, que eran cosas que eran mías, yo decía sí. Yo sí, le declaré la guerra y esto, con Sammy, ese tipo era mío y todo, lo que no era mío, no. Así que pedí que se trajera a uno de los supuestos testigos de mi barrio, difunto Junior 13, que si llegara frente a mi Junior mandó a decir que él no tenía nada que hacer ahí y no quiso testificar, y él era de los de Sammy. Era supuestamente la voz más fuerte que podía confirmar supuestamente que yo era sicario. Y dijo, no,
se negó, dijo, no, no, yo para allá no voy. Así que terminaron toda esa gente poniéndose de pie, disculpándose y dándome la mano. Y yo le dije, ¿sabe qué? Está bien, yo le voy a aceptar las disculpas, pero hay cosas que no se pagan con disculpas, y me fui. Pero todo esto sigue, esto no se termina. Estuve 32 años y medio preso. Y en estos 32 años y medio que estuve preso, fraguaron de mil maneras acabar conmigo, de un modo u otro. Tuve que batallar duro, tuve que permanecer firme. Lo que se conocen como los entrampamientos, la dañadera de nombre, los trambos, las trampas, todo eso, yo tuve que pasar por todo eso. Un infierno, pero en todo eso Dios nunca me dejó solo. Como yo expliqué, mi madre, una mujer pentecostal de esos tiempos de antes en Puerto Rico, los tiempos de Ñito, pues mi madre era una mujer de oración y se aferró a una promesa bíblica del libro de los Hechos, capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando mi madre me visitaba a mí en la cárcel, siempre me decía eso, me decía, yo te tengo a ti en una promesa y a mí Dios no me va a fallar. Tú estás en la promesa de mi familia, a ti nadie te va a tocar. Y por ahí me hablaba mi madre, una fe inquebrantable. Todas las cosas misteriosas, yo sé que fueron eso. Una de ellas fue cuando estaba en la Florida, de lo que le estuve contando, asaltando Gantel y todo esto. Y el que tengo en la cuenta, Chin, que está en mi cuenta de Facebook, puede dar fe que él sabe quién era esa persona. Un boricua, le decían Frankie Volumen, amigo de Chin, amigo de mi hermano y amigo mío. Pues está Frankie trabajando en la bodega de un dominicano que le decían Rafael, de allí mismo en los West Club, en la 27 Avenida. Yo estoy sentado debajo de un árbol con mi hermano Georgie dándonos una cerveza, esperando que Frankie terminara su turno de trabajar porque lo iban a acompañar a la casa de su ex mujer, donde él le iba a entregar un peluche con una tarjeta porque cumplía años su bebé. Y lo estábamos esperando. Pero que Georgie me dice, pues yo voy a buscar una cerveza. Cuando yo me levanto, que yo entro a la bodega, estoy en la nevera y cuando cojo la cerveza, siento como que alguien me está mirando de la espalda. Yo no sé si usted ha tenido presentimiento cuando alguien, como que alguien lo mira y cuando usted mira, efectivamente alguien lo está mirando. Pues me sucedió así. Y cuando me viro, hay un hombre apuntándome con un revólver Magnum 357 de cerca. Y así que cuando yo me viro, lo que estoy viendo es el Magnum prácticamente en mi cara. Y lo miro a él, ¿sabe? Petrificado, porque no sé por qué me está apuntando. Yo no lo conozco, yo no le había hecho nada a esa persona. Lo había visto por allí. O sea, entonces, y sé que era un loco. Entonces, pero lo veo y apretó el gatillo. Y lo único que oí fue el martillo de revólver, nada más, como si hubiera mascado la bala o si no tuviese bala. En ese mismo momento llega Frankie, Volumen, y le dice a él, mira, ¿qué pasa? Que Frankie trabaja en la bodega, como le explico. Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué tú haces? Y él se vira, apuntó a Frankie y le disparó. Ahí salió la bala. Le dio un tiro en el cuello con ese Magnum. Y lo que salió fue un chorro de sangre, pero de una cosa parecía a borbotón, una pluma rota de sangre, botando muchísima sangre. Él me miró y comenzó a reírse, caminando hacia atrás y se alejó. Yo agarro a Frankie. Mi hermano Georgie, cuando oye la detonación, pensaba que ese tiro me lo habían dado a mí. Y llegó corriendo gritando mi nombre, Miki, Miki, Miki. Cuando abre la puerta, lo primero que ve, perdónenme, cuando abre la puerta, lo primero que ve, dito el nombre de Cristo Jesús, perdónenme, estoy teniendo problemas porque alguien está subiendo con unas cosas ahí que no entiendo. Lo primero que ve es que tengo a Frankie en la mano, está herido, y parece que estas personas, porque estoy hablando de esto, pues me están, así que esto lo voy a tener que, esto me lo están saboteando, perdónenme, me están saboteando esto aquí. Tiene que ser la misma aplicación porque no quieren que hable de estas cosas. Así que otro día continuaré. Hasta aquí lo voy a dejar. No puedo con esto.
Hasta aquí lo voy a dejar. No puedo con esto.